Hoy es lunes 1 de agosto de 2022. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar la primera lectura de hoy del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia. Yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que no precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor, cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Antes de 2 años, el profeta Jeremías se marchó, viendo la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías. El Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios toque nuestro corazón. En este tiempo tan difícil de escuchar una palabra y otra, y sobre todo el tiempo de la tecnología en las redes sociales, nosotros mismos, católicos y cristianos, vamos dejando entrar cualquier palabra y ya pensamos que es palabra de Dios. La palabra de un sacerdote, la palabra de otro, la palabra de un pastor, la palabra de alguien que habla en nombre de Dios, y pensamos que con que se oiga bonito, entonces es de Dios. Necesitamos discernir. Lo que hemos escuchado en la primera lectura: 2 profetas, uno Jeremías, que habla en nombre del Señor, y otro Hananías, que también dice que habla en el nombre del Señor. ¿Qué pasa con el pueblo? Se confunde. Así no sucede hoy. Quienes escuchan a alguien, a un padre, a un sacerdote, quienes escuchan a otro, quienes escuchan un grupo, quienes escuchan a quien quieren. Y todo, como dicen, de Dios, pues entonces es de Dios. Hay que pedirle al Señor discernimiento. Dios insiste a través de su profeta. Jeremías es el que da a conocer que la profecía de Dios se cumple. Así lo refiere en torno a los profetas pasados y así lo referirá en torno a él mismo. En lugar de predecir la liberación de las naciones, dice: no, todas las naciones se tendrán que someter a Nabucodonosor, un yugo de hierro.
Y el profeta Hananías le dice: y tú, por haberte rebelado contra el Señor, morirás en este mismo año. Y así fue. Tengamos, hermanos, discernimiento para saber qué escuchamos, a quién escuchamos, cómo lo escuchamos. Siempre nuestra referencia será la palabra de Dios y, por supuesto, el magisterio de la Iglesia, a quien Jesús ha dejado en sus apóstoles para ayudarnos, para enseñarnos, para regirnos, para santificarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.